Muy buenas tardes a quienes se siguen integrando tanto en forma presencial como en forma virtual. A continuación, quiero presentarles el panel Innovación en Mercados Financieros. En este panel nos van a acompañar tres ponentes, Mauricio Zurita, Marcelo Aguilar y Eric Cadena. Los comentarios van a cargo del docente Pablo Samaniego. Pablo es docente de la Facultad de Economía de la PUCE y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Niñez y Adolescencia. Tiene una maestría en Desarrollo Económico. Dentro de lo más destacado de su vida profesional, ha sido ser director de investigaciones del Banco Central del Ecuador y docente de la Flaxo. Recibimos a Pablo, por favor. Gracias, Gaby. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con este foro sobre innovación en mercados financieros. Y yo voy a dirigir la mesa y para eso voy a primero presentarles a nuestros panelistas, que son Mauricio Zurita, que es broker de valores calificado de la empresa Vector Global. Es economista de la PUCE, además de tener varias maestrías, tiene una especialización superior en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros. Dentro de lo más destacado de su vida profesional ha sido ser broker de valores, calificado del BIES y Produvalores. Nos acompaña vía Zoom Marcelo Aguilar, quien es gerente de tecnología de la Bolsa de Valores de Quito, es ingeniero en Ciencias de la Computación y Tecnología con máster en Sistemas de Información con mención en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos Masivos. Ha sido gerente de producto de Core, Bursátil y SICAF. Y por último, Eric Cadena, que es economista con conocimientos cuantitativos y cualitativos en materia financiera, económica y social, con una amplia experiencia en el sector público y privado. Sus áreas de expertise son la planificación, las finanzas y la economía en todos sus ámbitos y procesos. Actualmente es analista de presupuesto en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Bueno, en el foro cada uno de los ponentes va a participar. Les invitamos a pasar al escenario para que nos vayamos acostumbrando. Y después de las tres exposiciones haremos una ronda de preguntas. Las preguntas pueden ser formuladas directamente por el público a través de papelitos o vía Zoom también, luego nos pasarán. Comenzamos entonces este panel con Mauricio Zurita, por favor. Entiendo que sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo, por la presentación. Gracias a la Universidad Católica, y en especial a la Facultad de Economía, a sus autoridades, al economista Mideros, y en general a la facultad por organizar este tipo de foros y por generar cultura universitaria. Creo que siempre es importante el poder discutir, analizar y en general poder ver y proyectar un Ecuador mejor. En esta ocasión entiendo que tenemos alrededor de 15 minutos, algo así es la modalidad. Vamos a topar unos temas fundamentales. Y antes de hablar del tema de la innovación como tal, quería yo ver un poquito de cuál es la situación del mercado de valores ya en el Ecuador. Porque ¿cuándo tiene sentido la innovación? ¿Cuándo tienen sentido todos estos procesos novedosos y tecnológicos? Cuando conocemos cuál es la realidad y cuáles son las ventajas, las desventajas,
las limitaciones y las realidades de un mercado. El mercado de valores ecuatoriano, en breves rasgos los voy a describir. Debe ser de los mercados en América Latina más pequeños con relación a su Producto Interno Bruto. Esta información es sacada de la página web de la Bolsa de Valores de Quito. Y podemos ver que el mercado, en relación al tamaño de la economía, es apenas el 12.3%, 11% del PIB ecuatoriano, ¿ya? Comparado con otras economías no muy lejanas, la colombiana debe estar alrededor este año alrededor del 80% de su PIB, la chilena debe estar alrededor de su 120% del PIB y la peruana también muy cercano al 100%. Eso quiere decir que nosotros somos un mercado pequeño de una economía pequeña, ¿ya? Como muestran las cifras. Eso nos da, por un lado, sí nos da un poquito de pesar y decir, mira qué chiquitos que somos, no tenemos mucho por ofrecer, pero viendo desde el otro punto de vista, tenemos mucho por hacer, mucho por crecer y mucho por innovar. Y si no innovamos, pues lo que va a pasar es que vamos a reducirnos y vamos, en un punto hipotético, a morir, ¿ya? Entonces, primer tema que quería llevarles, el mercado pequeño, 12% del PIB. El mercado en su capitalización bursátil, entiéndase capitalización bursátil como el tamaño de los emisores de renta variable, de las acciones, que es una variable que es muy sensible a los vaivenes de la economía por el tema de los precios. Vemos que últimamente, este año ha tenido una reducción, obviamente que hay efectos de pandemia, que han hecho que el tamaño del mercado en la renta variable se haya reducido. En relación a los instrumentos, y aquí es importante ver, es que el mercado local tiene una especialización en instrumentos de renta fija, es decir, instrumentos de deuda, ¿ya? La renta variable, como ustedes pueden aquí ver, es apenas un 0.4, 0.3% del total del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado ecuatoriano es básicamente de instrumentos de deuda, ¿ya? Públicos y privados. Ya vamos a ver cómo se desarrolla eso. Eso quiere decir que, nuevamente, si vemos desde el punto de vista optimista, el mercado de acciones, el mercado de renta variable, tiene una potencialidad enorme, porque no llegamos al 1% del total del mercado, ¿ya? Ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y por aquí ya les voy dando las pistas de por dónde debemos de innovar, generar nuevas estructuras, estrategias e instrumentos para poder potencializar el mercado. Otro aspecto importante, pues vemos que el mercado del año 2020 al año 2021, octubre 21, ha crecido, ¿ya? Lo cual es positivo. El mercado ha crecido, vimos que la capitalización bursátil ha bajado, entonces lo que ha crecido son las negociaciones de renta fija, deuda. Esto hasta octubre del 2021. Otro indicador, otra cifra que creo que es importante entender antes de ya entrar en materia de procesos de innovación es ¿quién negocia en el mercado? ¿Ya? Pues básicamente quien negocia es el sector público en su gran mayoría, alrededor del 60% del mercado de valores en el Ecuador son instrumentos del sector público. Eso, como todo, no es ni bueno ni malo, esa es la realidad que tenemos como mercado. Entonces, si un mercado crece, pues hay que ver de dónde crece y cómo crece. Y lo que hemos visto es que lo que ha crecido en los últimos años es para financiar la actividad pública, ¿ya? Entonces aquí entramos en otra arista de la economía para que se debe analizar es en qué está gastando el Estado, ¿ya? Para poder ver si este crecimiento tiene una relevancia para el desarrollo económico. Entonces, para resumir, el mercado de valores ecuatoriano es pequeño, dentro de una economía pequeña,
se especializa en los instrumentos de renta fija, y dentro de la renta fija los principales instrumentos que se negocian vienen a ser los instrumentos de deuda del sector público, especialmente los de corto plazo, certificados de tesorería. ¿Ya? Ha habido algunas intenciones de poder normar y generar algún estándar en la generación de instrumentos de deuda pública. ¿Para qué? Para que haya mayor posibilidad de ser negociados, pero iremos a esos temas más adelante. Y finalmente, en el tema de estadísticas, la última estadística que les quería relevar es si el mercado es de mercado primario o mercado secundario. Una breve diferenciación: ¿qué es el primario? Es la emisión que se hace directamente con el emisor, ya sea sector público, Ministerio de Finanzas principalmente, empresas privadas que hacen emisiones de deuda. Y el mercado secundario son las transacciones que se van a dar posteriormente a esa primera emisión. El uno se le llama mercado de mercado de financiamiento, el mercado primario, y el mercado secundario es conocido como mercado de liquidez, porque aquí se puede ver cuánta liquidez tiene el mercado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la liquidez? Pues la capacidad de que yo, si adquiero un título en mercado de valores, con cuánta facilidad yo le puedo negociar. ¿Ya? Una de las características fundamentales para los mercados es la capacidad que tenga de generar una liquidez de esos instrumentos. Mientras más líquido sea un mercado, más profundo es. Y obviamente vamos a generar más dinámicas. ¿De acuerdo? Con esta breve presentación de qué estamos, de a dónde vamos, cuáles son las condiciones del mercado, pues adentrémonos ya un poquito en los temas de estas jornadas de análisis, jornadas de discusión, que es cómo la innovación en los mercados permite su desarrollo, ¿ya? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿para qué queremos que un mercado de valores se desarrolle? ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de un mercado? Y yo, desde las aulas, desde mi actividad privada, siempre he velado porque el mercado de valores es el mercado de financiamiento puro. ¿Ya? Los fondos previsionales deberían estar encaminados al sector bursátil. ¿Ya? El financiamiento corporativo de largo plazo debería estar en el mercado bursátil. ¿Ya? Los plazos que manejamos en promedio del financiamiento privado debe estar hoy por hoy en alrededor de 3 años. ¿Ya? Mientras más largo sea este financiamiento, las decisiones pueden ser tomadas de mejor manera, hay más previsibilidad y pueden obtener mejores recursos para su actividad empresarial. Entonces, primero, lo que tendríamos que ver en cuenta es cuál es la importancia del mercado, en dónde vamos, tenemos que innovar, cambiar y generar nuevas estructuras para poder ahí sí sentarnos y armar la discusión de cómo podemos llegar a esos objetivos. Y aquí lo que estamos hablando, ¿cuáles son los beneficios? Y digo que el principal beneficio es que podemos generar financiamiento de largo plazo, tanto al sector público como para el sector privado, que como todos sabemos es el verdadero dinamizador de la economía y el verdadero receptor de las fuentes formales de trabajo. Entonces, si nosotros fortalecemos el mercado de capitales, estamos fortaleciendo la economía pública y privada y la de largo plazo y la formal. ¿Ya? Nos permite generar diversificación de las fuentes de financiamiento, no depender de la banca, no depender de la banca exterior, sino también a través de estructuras de mercado poder financiarnos. Y como dije, es el canal del ahorro público, ¿ya? Del ahorro del público, ¿ya? Para la actividad privada. No ha existido ningún caso de desarrollo del mercado de capitales que no esté asociado con los fondos previsionales. ¿A qué me refiero con fondos previsionales? A los fondos de la seguridad social. ¿Ya? Por eso es importante la participación de la seguridad social
privada, pública, civil, militar, policías, en el mercado. Claro, existen muchos problemas, ya han existido muchos problemas que actualmente se ventilan, pero el concepto es fortalecer eso, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de los temas de coyuntura. Y el otro beneficio que ya comenté es la generación de empleo. A través del mercado de capitales yo puedo generar empleo porque brindo los recursos a las entidades económicas para que puedan financiarse y puedan generar las inversiones que permitan generar empleo, que es al final uno de los objetivos de la economía. Y segundo, y por último, permite una democratización del capital. ¿Ya? Si todo el mundo en economía hablamos sobre la democratización que debe tener el acceso a la producción, a los medios de producción, a los capitales, es aquí, en las bolsas de valores, en los mercados bursátiles, en donde podemos tender a democratizar el capital. Es que los grandes tenedores de las acciones, ok, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tender a que, no todas, la gran mayoría de compañías coticen sus acciones en el mercado. Hay casos de éxito, por ejemplo, la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, hizo un lanzamiento del 49% de sus acciones, empresa pública mexicana, colombiana, a través de la bolsa colombiana. ¿Ya? ¿Por qué no pensar en que nuestra Petroecuador, en nuestra CNT, cotice sus acciones y seamos, ahí sí todos los dueños de este capital, ¿ya? Y podamos exigir ahí sí cuentas, no como ahora que son entidades que no tienen balances, que no tienen el gobierno corporativo? Ya hemos visto cómo han venido padeciendo las entidades públicas por no tener un gobierno corporativo y que sus dueños, efectivamente, que somos todos, podamos tener efectivamente el control de esa compañía. El mercado de capitales definitivamente nos permite democratizar las acciones. Hubo un caso local de una empresa, de una pyme, de una pequeña empresa que se dedicaba a vender unas bebidas energizantes, ya que seguramente todos lo han tomado y lo han probado. No quiero hacer la propaganda porque no me han pagado para hacer eso. Y ellos, una pyme, lanzó sus acciones y las colocó en su totalidad. Entonces, esa pequeña empresa, sus dueños son los diferentes actores. Entonces, aquí ya podemos ver cuál es una de nuestras necesidades en los procesos de innovación y modernización, cómo las empresas pueden acceder a los mercados y cómo los potenciales inversionistas, es decir, nosotros, podemos acceder a esos mercados. Entonces, entendiendo bien cuál es la importancia del mercado, y mucha gente le ve al mercado de valores en el Ecuador, porque en otras partes es muy potente, le ve como que, mira, es algo lejano, algo abstracto. Y no, señores, es muy importante para la economía y para el desarrollo de los países. ¿Para qué sirve el financiamiento corporativo? Pues para reestructurar pasivos, para que deudas de corto plazo se las pueda manejar a largo plazo, para que condiciones de intereses altos a través de financiamiento directo en las bolsas podamos mejorar tasas de financiamiento, para poder obtener capital de trabajo sin hipotecar terrenos, hermanas, ni nadie, ¿ya? Y además para poder optimizar el capital de los accionistas. Entonces el mercado nos permite tener estos beneficios. ¿Qué otros beneficios son para las empresas? Tener un financiamiento óptimo, diversificar sus pasivos, reducción de la dependencia que pueden tener con el sistema financiero y tener diferentes flexibilidades en las estructuras de financiamiento. Muy bien, hasta aquí la breve, rápida y veloz radiografía del mercado de valores. ¿Ya? Como ven, hay muchísimos problemas, muchísimas potencialidades, y lo que nosotros vamos a ver ahora es qué es lo que podemos hacer, para qué vamos a hacer lo que podemos proponer, pero teniendo en cuenta de dónde partimos y la importancia que tenemos en la economía. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la situación actual del mercado? Pocos inversionistas institucionales y privados y personales. Mucha gente por donde voy
en la academia, en charlas privadas, en mi vida laboral, es ¿cuál es la inversión mínima que puedes tener? ¿Ya? Y legalmente no hay una inversión mínima. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro primer desafío como generadores de mercado, aliados de la innovación, cómo poder permitir que todos los participantes a través de un teléfono, ¿ya?, podamos participar en el mercado, ¿ya?, para que la persona, en lugar de comprarse una televisión, en lugar de comprarse el nuevo modelo de teléfono móvil, puedan invertir, ¿ya?, porque la inversión, la democratización de ese acceso va a permitir llevar en grande escala los recursos del ahorro, ¿ya? Entonces, el primer objetivo de innovación en mercado es cómo ampliar el abanico de nuevos inversionistas, ¿ya? Cómo no hay otra manera que con cultura bursátil y con acceso tecnológico. Segundo tema importante analizar, el mercado cuenta con baja liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo deseo vender mi acción de el Hospital Metropolitano, por poner un ejemplo, de Holcim del Ecuador, de la Corporación La Favorita, ya que esa transacción que yo pueda vender sea lo más ágil posible. ¿Por qué? Porque si yo puedo salir con facilidad, voy a tener mejores perspectivas de entrada hacia una inversión. Si yo compro una inversión, es como cuando uno compraba antes, que había carros y automóviles, no tantas gamas de autos, uno decía, mire, yo voy a comprar un Chevrolet porque el Chevrolet es como sentarse en plata. Entonces yo me compro el Chevrolet porque el día que quiera vender, yo lo voy a vender. Esa situación de mercado debemos tender en el mercado de capitales, que es que acción que yo pueda comprar, estoy seguro que me doy la vuelta, le llamo al broker, le diga, necesito vender, lo puede hacer. Así yo voy a estar más seguro de poder vender. Y esta liquidez, ya hablando un poquito, porque estamos obviamente en la semana del economista, esta liquidez permite una mejor asignación de precios. Al haber oferta y al haber demanda, lo que va a permitir es que los precios sean más transparentes, ¿ya? Al tener más inversionistas, al tener más emisores, lo que permite es que exista una mejor formación de precios. Estas situaciones, entonces, lograr que haya una mejor capacidad de hacer líquidos los mercados. Ya vamos a ver por qué no tenemos un mercado tan líquido. Más o menos, que es el último punto de esta lámina, más o menos por cada transacción se firman alrededor de 10 papeles. ¿Ya? 10 papeles. Ojo, que los instrumentos como tal son electrónicos. ¿Ya? Pero ¿de qué me sirve que mi acción sea electrónico, que mi bono sea electrónico, que mi CETE sea electrónico, si yo, como broker, tengo que hacerle firmar al cliente, a ustedes, potenciales inversionistas, 10 papeles? Es malo para el ambiente, sin lugar a dudas, porque los arbolitos lo van a pasar factura. Y además hace que el proceso sea engorroso. Estamos, y junto con Marcelo, que viene atrás de exposición, haciendo muchos intentos para la digitalización de toda documentación. Como les digo, que todo esté en un teléfono, ¿ya? Porque ese es el mercado, ese es el futuro. Ya me están haciendo señas, ya me voy. Entonces, que haya mayor cultura bursátil. Tercero. El último que quería topar es el tema de las 2 bolsas. En el Ecuador hay 2 bolsas de valores, ¿ya? Todo el mundo dice, ¿por qué hay 2 bolsas? Que son muchos para este mercado chiquito. Bueno, en definitiva, este no es un problema que a mí me llame mucho la atención, porque las 2 bolsas de valores del Ecuador, la de Quito y la de Guayaquil, tienen un solo sistema transaccional, ¿ya? Entonces, cotices acá, cotices allá, y seas broker local, seas broker de Guayaquil, todo se cotiza en un solo mercado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? La información que genera ese mercado no está a la mano del inversionista. Uno de los principales factores de desarrollo de los mercados es la capacidad de generar información. Para terminar, ¿qué temas deberíamos concentrarnos y discutir?
ampliar la cantidad de inversionistas a través de estas aplicaciones o cualquier instrumento tecnológico que pueda directamente el inversionista poder dar la orden a su broker respectivo. 1. 2. Acceso a la información. El centro, el corazón de los mercados, y en especial el mercado de capitales, es la información, la generación de precios. 3. La normativa, el control y la supervisión tiene que ser oportuna y moderna. Ya vemos los casos tan sonados y deprimentes y vergonzosos de las inversiones de ISPOL, inversiones de mercado en general, ya por falta de normativa, por falta de control y por falta de supervisión. Si no estamos de la mano con el órgano regulador de la Junta que genera política, no podemos avanzar a ningún lado. Y finalmente, la participación de los fondos previsionales en el mercado de valores, el ahorro nacional, sus fondos de reserva, su ahorro, su fondo del fondo de inversión privado, su seguro de vida, todo ese dinero tiene que canalizarse para fomentar el mercado de capitales. Entonces, si no hablamos de estos 4 aspectos, ¿ya? Y hablamos de innovación por innovar, sin saber que, primero, la importancia del mercado, y segundo, por dónde debemos innovar, vamos a estar dando palazos de ciego y en general teniendo esfuerzos ineficientes. Porque yo puedo innovar y tener unas aplicaciones maravillosas, pero si la normativa no me ayuda, no me permite, van a ser unas lindas aplicaciones que nadie va a usar. ¿De acuerdo? Eso creo que estoy con el tiempo adecuado. Más bien, dejemos ahí para los temas de debate, hacerlos posteriormente. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Por favor, a los que hacen las preguntas, recuerden poner el nombre de a quién va dirigida, con el propósito de ser más precisos. Ahora le voy a ceder la palabra a Marcelo Aguilar, que está vía Zoom. Supongo que de poder hacer, porque hacemos todo esto todos los días en clase. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Hola, Marcelo. No sé si me escuchan y... Sí, muy bien, adelante. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, adelante, por favor. Perfecto. No sé si mi presentación ya se la puede ver. Sí, también. Perfecto. Entonces, perfecto, creo que ya la veo por ahí. Bueno, buenas noches con todos. Realmente para mí es un placer poder conversar con ustedes unos minutos sobre un tema tan interesante como lo es la inteligencia de negocios en el mundo y lo que está pasando hoy en día con esto en el futuro. Denme un segundo para que pueda pasar la presentación. Ok. ¿Qué es lo que quiero contarles un poco en este breve tiempo? Es que conozcamos cuál es la historia, los números actuales, cuáles son los ejemplos en el mundo y el futuro que tiene la inteligencia de negocios. Un tema bastante relevante y bastante interesante para las empresas. Creo que Mauricio topó antes justo un punto interesante que decía, la innovación creo que es el punto principal y el centro de todo negocio, y en eso es lo que está orientado hoy en día las empresas. ¿Por qué hablarles de la historia de la inteligencia de negocios? Porque hoy en día creo que hemos visto en las carreras universitarias y en algunas, se conoce bastante de este tema, pero no es un tema reciente. Esto lleva ya 60 años en desarrollo y crecimiento. Arranca con una teoría en 1958 por Hans-Peter Lund, que era un investigador de IBM y fue el primero en desarrollar esto. Como la definición que él la propone, no les voy a cansar un poco con la definición, sino más bien les voy a contar en qué orientaba. Orientaba en recopilar datos, generar acciones y llegar a una meta deseada para la empresa o para la compañía que quiere implementar este tipo de teorías en su negocio. Para el año 62 ya se crea el primer lenguaje de programación multidimensional que es conocido como LAB, y esa es la base hasta la actualidad de la analítica de datos. Entonces, los últimos 20 años hemos visto un crecimiento en el análisis del cliente realmente muy, muy interesante. Los negocios ya se orientan a las preferencias de los clientes, las necesidades,
y recolectan todos los datos para poder potenciar los negocios y los servicios. Un poco la línea de tiempo que vienen y que está marcada en esta lámina, pueden ver que desde 1965 hasta la actualidad hemos tenido algunos hitos en lo que es la inteligencia de negocios, orientada a la toma de decisiones y a poder entregar a la parte administrativa y gerencial. Ya no es solo una tarea de tecnología, realmente es una tarea ya que involucra al cliente como actor principal de los procesos. Para el año 85, se potencia ya el uso de bases de datos, ya no es tan costoso, ya no es un tema tan exclusivo de grandes empresas y se empieza a desarrollar mucho más este tema. Luego incorporan ya la estructura de un data warehouse donde ya se puede incorporar grandes cantidades de información y esto es lo que permite también que esto se vaya generando un poco más de acercamiento a los clientes. Se implementa el modelo del CRM para el año 2000, donde ya no solo es un tema de mercado, no es solo un tema de comercial, sino involucra todas las áreas de una organización para poder alimentar estos datos y que el feedback que reciban sea interesante. La inteligencia de negocios se va potenciando, va apareciendo ya los servicios en la nube, tenemos el crecimiento del Big Data, tenemos la parte de toda la infraestructura tecnológica que acompaña esto, y para finalmente ya los años 2010 y en adelante hasta la actualidad, vemos el crecimiento de redes sociales que es impresionante, lo cual nos permite acercarnos al consumidor final y recibir ese feedback que antes era muy lejano. Un poco quiero contarles sobre la población mundial. Es interesante este punto porque, y creo que mi presentación es bastante numérica y en esta semana de la economía cae bastante bien. Nos encanta trabajar con este tipo de información. Si bien soy tecnológico, creo que me he ido enfocando en los puntos del negocio, lo cual nos da estos datos bien interesantes. Por ejemplo, si vemos esta lámina del 2016, el 3.4 billones de personas era la población mundial de Internet. Ha ido creciendo durante todos los años hasta que en el 2021, mientras se hacen estas estadísticas, somos 5.2 billones de personas las que tenemos acceso al Internet. Y el Internet, con estos datos, entendemos que llegan al 65% de la población mundial y sigue creciendo. Y todo esto es interesante. El 92.6% de estos accesos se dan a través de dispositivos móviles. Con esto podemos ver que justo Mauricio les contaba y les decía, el tema está en las aplicaciones, el tema está en la portabilidad que tenemos, entonces hay que apuntarle a eso, ¿no? Creo que el factor más interesante es la potencia que tienen los smartphones hoy en día, las tablets y los diferentes dispositivos, y con el alcance que podemos llegar a esto. Para las estadísticas actuales hoy en día, en el 2021, se habla de que tenemos 79 zettabytes de información y se proyecta un crecimiento para el 2025 de 180 zettabytes. Pero para no ser tan técnico, ¿qué es un zettabyte? Transformado a una referencia mucho más conocida por nosotros. Un zettabyte es como tener 17.200 millones de iPhones con 64 gigas de memoria. Entonces, a eso es a lo que nos podemos estar dando cuenta de la cantidad de información que estamos generando en el mundo a través del Internet. Si tuviéramos y esto es un zettabyte, de lo que hablábamos en el 2021 ya tenemos 80 zettabytes aproximadamente. Y esto que con otra referencia sería como ver una película en HD durante 36 millones de años sin detenernos. Y aquí entramos al punto de lo que es las empresas. ¿Qué están haciendo las empresas, las grandes empresas, y cómo esto debería también ser? Y es algo que ya se está desarrollando en América Latina, es algo que lo genera ya las grandes empresas americanas, europeas, asiáticas. ¿Y qué es lo que están buscando? ¿Cómo enfocarse en el cliente sin gastar tanto recurso? Y esto hace que tengamos una nueva forma de vender. Esta nueva forma de vender, ¿qué es lo que permite? Permite que la empresa se dedique a interpretar los patrones de consumo que tenemos nosotros como clientes. Permite utilizar inteligencia artificial, analítica de datos, lenguajes bastante nuevos que potencian este tipo de herramientas y plataformas. ¿Y qué es lo que hace? Puede segmentar los productos, puede analizar el comportamiento del cliente, ver nuestras preferencias de compras, cuáles son los productos más vendidos o los menos vendidos, generarnos promociones que realmente sean atractivas, indicando todos nuestros patrones y cómo estamos haciendo nuestras compras.
Esto aplica a todos los sectores, a todos los mercados. Tenemos esto, Amazon es uno de los más grandes comercios electrónicos y que tiene una infraestructura bastante potente. Tenemos supermercados, sectores automotriz, hoteleros, turismo, y esto es todo lo que ustedes han visto, el crecimiento. Y esto está apoyado obviamente en la tecnología y en la era digital. Otra de las cosas que es súper interesante y esto aplica en el desarrollo de artistas musicales. Hablamos de que el reggaetón ha tenido una permanencia como género musical durante años, pero esto ya no es tan orientado a los gustos de las personas que escuchamos música. Hoy en día esto es un poco más elaborado y tiene atrás a unas empresas disqueras, a la industria musical, utilizando el tipo de herramientas que permiten ver cuáles son la selección de música que quiere escuchar el cliente. Orientado en las aplicaciones de reproductores musicales, tienes las listas de reproducciones y toda esta data se va generando para poder permitir que las disqueras entiendan qué es lo que nos gusta. Y con la inteligencia de negocio poder segmentar esto y poder desarrollar nuevos artistas, tendencias, el tipo de canciones que queremos escuchar y generar esto por región. Entonces ya se vuelve algo mucho más analítico y mucho más pensado. Otra de los ejemplos que tenemos en el mundo actual es el contenido streaming. Como ustedes ven, ya se reemplazó por completo la televisión que nuestros padres veían, que nuestros abuelos tenían acostumbrados. Fue evolucionando de una televisión local a una televisión por paga y esa televisión por paga hoy se ha eliminado por completo. Hoy todo es un contenido streaming que va absorbiendo a este tipo de formas que teníamos antes de ver la televisión. Manejan los mismos contenidos, la misma lógica de la analítica de datos en entender nuestros patrones de selección, sugerirnos, hay algoritmos de sugerencia, qué artistas preferimos ver, cuáles son los géneros, comedia, drama, terror. Entonces todo esto ya es una forma interesante de cómo las empresas analizan nuestras preferencias, nuestros gustos y con eso poder generarnos contenidos y servicios que realmente aporten a lo que nosotros queremos ver. Como les decía, mi presentación está siempre basada en números y a veces son bastante interesantes de revisar esto. Hay una página súper buena que nos muestra, se llama, se me fue el nombre en este momento, pero que nos entrega durante cada minuto del día de todos estos años que pueden ir generándose, te genera las estadísticas de las aplicaciones que está en el mundo digital. Para el 2019, cada minuto del día, Google generaba 4.5 millones de búsquedas. Y eso es lo que más adelante vemos una lámina donde se compara y podemos ver cómo va creciendo en el lapso de un par de años. 278,000 historias de Instagram fueron posteadas, 4.5 millones de videos han sido vistos en YouTube y se enviaron 511,000 tweets a través de la aplicación. Para el 2020 tenemos, y acá hay algunas otras estadísticas, pero les he sacado las más interesantes y las más conocidas. En Facebook durante un minuto en el 2020 se subieron 147,000 fotografías han sido cargadas en la aplicación. 41.7 millones de mensajes han sido compartidos por WhatsApp y Amazon entregó casi 7,000 paquetes. En LinkedIn tenemos 69,000 aplicaciones para trabajo. Y todos estos datos lo que yo busco es mostrarles cómo crece día a día la cantidad de información que manejamos y que es un universo que está siendo explotado en pocas, no en su totalidad. De lo que veíamos de 4.2 a 5.7 millones de búsquedas ha cambiado en solo un lapso de 2 años. Con la virtualidad y con la pandemia, Teams, Zoom ha crecido el uso y hoy tienes en un minuto 100,000 usuarios conectados en Teams a nivel mundial. 2 millones de Snapchat y la gente ha consumido 167 millones de videos que lo pueden ver en un minuto, de TikTok, perdón. Como les decía, creo que las empresas grandes y datos relevantes, lo que podríamos ver aquí es Netflix lanzó su plataforma en el 2007 como una plataforma de streaming. ¿Pero qué hizo? Fue una plataforma muy bien pensada desde el inicio porque recolectó 6 años de datos para lanzar su propia serie, asegurándose ya un éxito. House of Cards es una de las series más premiadas, más interesantes y que tuvo demasiada acogida. ¿Por qué? Porque ya sabía Netflix qué es lo que querían sus suscriptores. Sabía qué actores prefería, sabía qué es lo que tenía que contener la serie. Y para esto no solo revisaron el comportamiento de los
suscriptores, sino también revisaron sitios externos. Entonces, entendemos un poco cómo la inteligencia de negocios no solo recopila ya la información de tu aplicación o de tu sistema que tienes incorporado, sino que ya también junta fuentes externas para poder ver el comportamiento y traerte ese grupo de clientes. Por ejemplo, en el tema de Netflix, los suscriptores ya los tenías y cuál es el enfoque, es retenerlos. Pero si te vas para el lado de las películas piratas, es traer a ese grupo que no tiene esa o no está pagando esa suscripción. Ahí, ¿qué es lo que se generó? Ahora ya la inteligencia de negocios se apoya en tecnologías de Big Data, en Business Analytics y en algunas otras cosas y genera predicciones. Por ejemplo, Netflix tiene un algoritmo de predicción que ahorra $1 billón al año en retención de clientes. Y eso que ahora ya tiene competencia de otras plataformas. ¿Qué es lo que hace Apple? Dentro de es uno de los grandes de tecnología, una de las mayores empresas que genera este tipo de plataformas. ¿Y qué utiliza Apple? ¿Qué lo hace diferente? Busca mantener la fidelidad de sus clientes. Ustedes sabrán que si yo compro un iPhone, el día de hoy, mañana me quiero quedar con ese mismo iPhone y voy renovando. Pero ¿qué hace Apple que lo hace inteligente y cómo utiliza la inteligencia de negocios en este tipo de plataformas? Es recolectando toda la información que pueden. Lo hace a través de sus dispositivos, lo hace a través de las aplicaciones móviles que desarrolla y que lanza al mercado. ¿Y con qué objetivo? Con entender las necesidades del cliente, personalizarnos y tenernos enganchados ahí. Lo mismo pasa en empresas que no son tecnológicas y que es como por ejemplo el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa orientada más al desarrollo de productos, más de 500 marcas de refrescos se venden en más de 200 países como estadística. Y lo que les digo es, ¿por qué Coca-Cola, si no es una empresa tecnológica, cómo utiliza la inteligencia de negocios? Y esto nos puede dar una pista de que nosotros podemos utilizar esto en cualquier mercado, cualquier segmento y cualquier tipo de empresa. Coca-Cola, para darles una idea, un ejemplo del tema práctico, busca automatizar procesos, busca reducir costos operativos, pero sin embargo uno de los casos más nombrados en esto es cuando sacó su nuevo producto. Si ustedes ven aquí, se llama Sprite Cherry, obviamente no llega a todos los mercados y es lo que les decía, que está segmentado o sectorizado dependiendo de los gustos que tiene cada región. ¿Cómo hizo esto? Con las máquinas dispensadoras de bebidas, les permitía a los clientes mezclar los sabores. Cuando entendieron esto y recopilaron los datos de todas las máquinas dispensadoras, pudieron crear este sabor que fue el que desarrolló un nuevo producto. Entonces es realmente interesante cómo enfocan al cliente en el análisis que ellos hacen. Otra de las cosas, como pueden ver acá, se preguntarán por qué Starbucks abre 5 tiendas en un radio de 3 kilómetros y vas y a todos les va bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que se hace un análisis utilizando Big Data y Business Intelligence para poder hacer esto. Analizas el tráfico, la ubicación, la área demográfica y el comportamiento del consumidor. Y esto garantiza tener un éxito y abrir tiendas ya no se abre solo porque la competencia tiene una tienda al lado, sino que se lo abre a través de un estudio y puedes ubicar las mismas. Finalmente, creo que el tiempo es corto, es un tema bastante interesante, pero ¿qué es lo que quisiera mostrarles? ¿Cuál es el futuro? Y es algo que no es tan futuro, porque es algo que ya se ha integrado y en otras regiones ya lo tienen bastante profundizado. El futuro de la inteligencia de negocios viene acompañado del Big Data, viene acompañado del Business Analytics, viene acompañado de la infraestructura, de herramientas, de un montón de lenguajes que están desarrollados para este tipo de potenciar este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que hay? Hoy en día estamos pensando al futuro en lo que es la parte de inteligencia artificial, que ya existe la parte de predicciones, y creo que es un punto interesante lo que les quería contar aquí. Antes se revisaba el pasado para tener información, pero el constante cambio que tiene el negocio hace que tú revises eso y no seas tan efectivo en la toma de decisiones. El futuro para la inteligencia de negocios ya es el análisis en tiempo real, el tener predicciones automatizadas con algoritmos potentes que te permitan generar esto, y para eso te apoyas en la infraestructura de Big Data y puedas generar mayor valor agregado para tus clientes y mejorar la toma de decisiones para las empresas y la parte administrativa. Siempre buscando reducir tiempos operativos y que te genere menos costos. Entonces, esto vuelve eficientes a las industrias
y realmente es un buen punto el aplicarlo esto hoy en día. Creo que en Ecuador tenemos una oportunidad bastante grande y he visto crecimiento en varias empresas donde ya se abren plazas de trabajo en el sentido de incorporar analistas científicos de datos, analistas de negocio, desarrolladores en inteligencia de negocios. Entonces es un nicho que recién está empezando en nuestro lado y que tiene bastante potencial. Creo que esto es todo lo que les quería contar y les agradezco por este espacio. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. A continuación nos va a acompañar Eric Cadena. Tienes, como todo, 15 minutos aproximadamente. Así que, sí. Muy buenas tardes. Primero quería empezar felicitando a todos los economistas y a los cuasi economistas por el Día del Economista Ecuatoriano. Un caluroso y fuerte saludo y abrazo. Bueno, en el tema de las perspectivas y nuevas tendencias del ecosistema financiero, mi tema viene hacia una inclusión financiera digitalizada. Quiero empezar también con una frase que dice así: la inclusión financiera es solo un medio para alcanzar un fin. El fin o el objetivo que nosotros requerimos es que toda la población de cualquier estrato económico pueda estar incluido en el sistema financiero, ¿no? También ahora quiero hablarles como preámbulo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son propuestos por Naciones Unidas, los cuales son 17. Y la inclusión financiera juega un rol relevante para el cumplimiento de más del 40% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas. En este caso quiero hablarles de tres principales, ¿no? Que es el primero, el fin de la pobreza. Garantizar que todos los hombres y mujeres, los pobres y la gente vulnerable participe en el sistema y tenga derechos a recursos financieros económicos, a tecnologías apropiadas y a servicios financieros asequibles. Del mismo modo, le hacemos referencia a la educación de calidad, porque existen profesionales, existe la academia a la que pueden solventarnos y pueden darnos una educación financiera, ¿no? Para que no exista una brecha entre la digitalización y la formación financiera. Y una de las más importantes también es el objetivo 5, emprender en reformas que otorguen el derecho a las mujeres a los recursos financieros. El tema de género, ¿no? Sabemos que por cada 10 hombres que acceden al sistema financiero, solo 3 o al menos 4 mujeres pueden acceder al mismo sistema financiero. Como preámbulo y como contexto de la charla, quiero realizar una diferenciación. No sé si anteriormente ya se ha hecho, quiero realizar la diferenciación entre la inclusión financiera tradicional y una inclusión financiera digitalizada. Sabemos que una inclusión financiera tradicional es a la que, no la mayoría, a la que las personas de la población económicamente activa tenemos acceso, pero nos olvidamos de las personas vulnerables que no pueden tener acceso a esa inclusión financiera. Como un dato importante, el 44% de las personas adultas en Ecuador no posee una cuenta de ahorros y más aún una cuenta corriente. En este caso, por otro lado, las instituciones financieras tradicionales, las que aportan o dan ese servicio. Y también vamos a hablar sobre el tema de las nuevas tendencias y las nuevas compañías que ofrecen estos servicios. Ahora sí, quería comentarles del tema de la inclusión financiera, en este caso la inclusión financiera tradicional, que sí, con respecto a la inclusión financiera digitalizada, tiene el mismo fondo, pero ahora podemos saber que tiene diferente forma, tienen diferentes conceptos. Podemos decir que
Implica que las personas y empresas puedan acceder fácilmente a productos y a sistemas financieros y que satisfagan las necesidades. También decimos que la inclusión financiera ayuda a que los actores puedan tener acceso a diferentes servicios financieros a precios justos, de forma responsable y sean utilizados de forma eficaz. Los servicios financieros deben contar con 3 dimensiones fundamentales para que sean inclusivos, ¿no? En este caso es el acceso, el uso y la calidad. Ahí nos podemos hacer nuevamente una pregunta. Esto está pasando, esto ocurre actualmente con los servicios financieros, con los costos transaccionales, ¿son asequibles a la población, a toda la población en el mundo? Con respecto al acceso, debemos tener una infraestructura adecuada, una infraestructura eficiente para que pueda la persona acceder a estos servicios financieros. El uso, la frecuencia y la regularidad en la adopción de productos y servicios financieros es muy importante. Y la calidad de los productos, la calidad de la oferta que tenemos para poder acceder a estos productos. Como sabemos, el medio de pago tradicional o convencional que se ha ido manejando ha sido el efectivo y en unos pocos casos es el cheque, que no toda la población puede acceder a eso. La población vulnerable, se puede decir, los pobres no pueden acceder a una cuenta de ahorros, menos a una cuenta corriente. Hoy en día existen alternativas de servicios y productos digitales que promueven y contribuyen al crecimiento inclusivo de una economía. Entonces, la base de esta exposición es una diferenciación entre la inclusión financiera tradicional y la inclusión financiera digitalizada. Y nos hacemos esta gran pregunta: ¿qué es la inclusión financiera digital? Y pongo en contexto estas 3 aristas. El uso de teléfonos móviles, porque a través de los teléfonos móviles, de los dispositivos, de los smartphones, podemos llegar a promover la inclusión financiera digital. A través de estos dispositivos, el alcance a poblaciones difíciles de acceder. Con solo un clic, nosotros podemos hacer un pago de remesas, podemos hacer un pago a un préstamo que hemos sacado, ¿no? Y los costos transaccionales deben ser más bajos y con menos riesgos. Ahora sí, también les quiero dar una definición de la inclusión financiera digital. Es el acceso a una herramienta digital de servicios financieros prestados por instituciones formales. En este caso no solo pueden ser por instituciones bancarias, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas. Y lo fundamental es el uso de estos servicios por parte de la población que se encuentra subatendida y en situación de exclusión, porque sabemos que más personas están excluidas que incluidas en el sector financiero. En este caso también mejora el acceso a clientes desatendidos, como las mujeres, como lo mencioné al principio, las personas vulnerables, los jóvenes. Hago aquí un paréntesis porque a los jóvenes en este caso es muy importante la economía del comportamiento, cómo manejar los temas financieros para un joven, ¿no? Porque sabemos que los jóvenes en este caso tenemos ciertas debilidades en el tema de movimientos de dinero y etcétera. Los ancianos, que también son la población que está excluida, los agricultores y las MIPYMES. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Esta inclusión financiera digitalizada o los servicios financieros digitales nos sirven cuando un productor que vive en la lejanía adquirió un préstamo, tiene una matriz productiva, tiene su producción y él, solo por tener que ir a una sucursal bancaria, no sé, de una hora o 2 horas de lejanía, puede perder su producción, puede no generar valor en ese día. Y a través de un servicio digital o de un producto digital, en menos de 2-3 minutos lo puede hacer y está satisfaciendo sus necesidades. Quiero hablarles también sobre el tema de los principios de alto nivel para la inclusión financiera digital, que son promovidos por el Grupo de los 20, de los cuales 19 países más los países de la Unión Europea han formado un foro internacional
de gobernantes y presidentes de bancos centrales y ministros de economía, para dar políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera. Como vemos, existen 8 principios, de los cuales hacemos referencia al principio 1, que pretende promover y fomentar los servicios financieros digitales de manera inclusiva, equilibrar la innovación y riesgos para lograr la inclusión financiera digital. Se pretende tomar en cuenta las normas y directrices relevantes que dieron el grupo de los 20, ¿no?, como se les denomina, y las organizaciones gubernamentales, como también sabemos. Expandir la infraestructura financiera digital a través de las tecnologías de la información es una de las cosas más importantes, y proveer al sistema financiero digital de seguros, confiables, baratos y a todas las áreas geográficas, poder alcanzar a todas las áreas rurales, a nivel mundial, y a los lugares más lejanos, a las áreas. Protección integral de los clientes y su información. Aquí tiene que ver el tema de la ciberseguridad, ¿no?, que es muy importante para el tema del consumidor y los que accederían a estos servicios financieros digitales. Esto es una parte muy importante, fortalecer los programas de educación financiera digital a las poblaciones vulnerables y alejadas, que es lo que pretende la inclusión financiera digital, ¿no?, los servicios financieros digitales. Desarrollo de sistemas para la identificación del cliente para satisfacer sus necesidades. Y por último, el principio 8, sistemas que permitan medir y evaluar los datos, analizar el control de la oferta y la demanda en los servicios financieros digitales. Bueno, a continuación vamos con el tema del marco regulatorio. El marco regulatorio debe ser equilibrado y es el punto de inflexión donde todas las empresas no han tenido la satisfacción para poder estar implantadas en un territorio, en un país. Para estos principios orientadores es primordial que haya la flexibilidad de normas regulatorias, regulación por actividades, porque sabemos que los servicios financieros digitales tienen ramas de actividad que están destinados a diferentes productos y servicios. La neutralidad tecnológica. Protección al consumidor, que es lo más importante, ¿no?, porque es la persona que accede a estos servicios financieros. Integridad y estabilidad financiera. También la coordinación y la cooperación con otros países de la región, en este caso que son países que tienen mayor avance en temas de servicios financieros digitales. Quiero hacer un breve comentario aquí. Y hay países que han implementado el Starbucks financiero y el Starbucks financiero. ¿Qué quiere decir? Que son Starbucks regulatorios. En este caso son reformas transitorias, ¿no?, para una determinada población que accede a servicios financieros. En este caso son normas regulatorias temporales. Se puede decir que una norma regulatoria que tiene una empresa de servicios digitales pueda proveer su servicio por 1 o 2 años en el mercado. Y desde mi punto de vista, para que exista una inclusión financiera digitalizada, las empresas fintech son las más apropiadas para poder llegar y acceder a todos los estratos poblacionales del mundo y del Ecuador. Fintech, Financial Technology, quiero dar dos conceptos acerca de las fintech, ¿no?, del Banco de Desarrollo de América Latina y de un investigador italiano, Nicoletti. Para él son iniciativas con modelos de negocio innovador, son disruptivos, que aprovechan las tecnologías de la información en el área de servicios financieros. Y es un conjunto de empresas no financieras, no son empresas financieras, que usan tecnología digital y herramientas asociadas con el blockchain, que como sabemos el blockchain está asociado primordialmente a las criptomonedas, ¿no? El tema del Big Data,
que a través de datos, ya sean cuantitativos, las expectativas del consumidor, podemos ver sus preferencias y podemos ver al servicio que quieren acceder. Y la inteligencia artificial, que son los métodos con los cuales se manejaría estos sistemas transaccionales electrónicos. En este caso, estas empresas también se le puede ver como una amenaza, que en este caso que amenazan a los servicios financieros tradicionales, pero hoy en día ya hay alianzas entre entidades financieras y empresas fintech para mejorar y contribuir a la penetración del sistema financiero digital. Estas empresas también dan préstamos entre particulares, ¿no? Que es el P2P, Peer-to-Peer Lending. Y el objetivo central es el cliente, el objetivo central es el consumidor al que tenemos que llegar. Bueno, unas características fundamentales de las fintech: tienen accesos simples y rápidos, interfaces digitales amigables, ¿no? Porque de eso se trata, que una persona pueda acceder a estos servicios. Son negocios totalmente digitales, sin sucursales, tienen herramientas para atender al cliente y satisfacer sus necesidades, y utilizan las tecnologías de los cuales los bancos, en este caso, han dejado descuidados. Ahora les quería hablar un poco del panorama internacional de las fintech, ¿no? Que se dividen en los siguientes continentes. Existen alrededor de 17.253 empresas fintech a nivel mundial, de las cuales están distribuidas el 43% en América, el 23,81% en Asia y Pacífico y el 32,85% en Europa, Media Oriente y África. En este caso en América, porque las empresas fintech dieron sus inicios en el 2009, en Estados Unidos. Ahora quiero mostrarles el panorama en la región, en América Latina. Quiero comentarles que hay 3 países fuertes que han incursionado en este tema en el tema de estas empresas, ¿no? Igual, en América Latina se identifican 1.166 fintech para el año 2018, de las cuales los países que más abarcan son México, Brasil y Colombia. Como pueden ver ahí en el gráfico, Ecuador tiene un 3%, que aproximadamente tiene unas 32, si no estoy mal, unas 32 empresas fintech. También quería hacerles que se visualice la segmentación de las fintech. En este caso, los 3 segmentos más principales es la gestión de finanzas empresariales con un 15,5%, el financiamiento alternativo y el pago de remesas, el pago de servicios. Bueno, como podemos ver, aquí hay ejemplos de las empresas fintech en los 3 países más importantes de América Latina. Bueno, está también México. En Brasil, Alpago, Contasul y Creditas, que en este caso se enfocan en la gestión de finanzas empresariales, que es lo que más se ha vinculado las empresas fintech aquí en la región. En este caso, México también, Clip, Connectra y Confío, que se basan en el pago de remesas, en el pago y el pago de remesas al exterior. Y como podemos visualizar, las de Colombia, Aflore, Alegra y Alcanza. Quiero comentarles también que en el 2020, por el tema de la pandemia, muchos países han incursado en el tema de los beneficios sociales, ¿no? Quiero ponerles como ejemplo Perú, que implementó la billetera móvil para el acceso a los subsidios digitales que se les dio a la población. Y la billetera móvil es un método efectivo para que haya una inclusión financiera digitalizada. La situación actual de las fintech en el Ecuador, razones por las que no se tiene una cuenta, ¿no? Según Global Findex. El 63% porque las personas tienen fondos insuficientes. El 53% de los servicios financieros son muy costosos. Bueno, el 34% instituciones financieras están muy lejos. Por eso es la adaptación a las fintech. En este caso también quería mencionarles un tema
un dato o un tema alentador, ¿no?, de la encuesta multipropósito de tecnologías de la información y comunicación de abril 2021. Personas que utilizan el Internet subió 11,5 puntos con respecto al 2019, pasando del 59,2% al 70,2%. En este caso, personas que tienen teléfono inteligente también tuvo un crecimiento exponencial. Subió 5 puntos de 46% en el 2019 al 51,5% en el 2020. Y un dato alentador, a nivel rural también hubo un incremento de 8 puntos en el acceso a teléfonos inteligentes. En este caso, en 2019 estaba en el 28,8% al 36,8%, obviamente en personas mayores a 15 años. En este caso, estos datos se podría decir que son alentadores para promover los servicios financieros digitales aquí en el Ecuador. Ya, finalmente, bueno, las conclusiones creo que están un poquito de texto, pero son fundamentales. No les voy a hablar de todas, pero las fintech son una opción viable, económica y de fácil acceso para las personas, en comparación con la banca tradicional. Por lo tanto, la evolución y la consolidación depende del trabajo eficaz de las instituciones financieras tradicionales y las fintech. Un tema muy importante es el marco regulatorio en Ecuador, que no está diseñado para un contexto tecnológico fintech. Es sumamente necesario realizar reformas o enmiendas para garantizar un sistema seguro y confiable para el cliente. Bueno, como les comenté, países de América Latina tienen un auge en el área de servicios financieros digitales. Se resalta Brasil, Colombia y México. Y este último, México, tiene un mayor avance en cuanto a normativas regulatorias. Podemos hablar que este es un referente y podemos, en este caso, adoptar ciertas medidas regulatorias que México tiene. Por último, sabemos que las fintechs están en un proceso de transformación digital en el sector de las finanzas, por lo que son importantes para un crecimiento y desarrollo financiero de la región. Rapidito les voy a dar el tema de unas recomendaciones. Del lado de la oferta, las políticas que se debe implementar son aquellas que garanticen la adecuada infraestructura y cobertura para el uso de las nuevas tecnologías. En relación a la infraestructura de telecomunicaciones y conectividad, es mandatorio asegurar que las personas en zonas remotas, beneficiarias de estos programas sociales que otorgan los gobiernos, tengan acceso a la conectividad y que les permita utilizar estos servicios financieros digitales. Yo pienso que con alianzas público y privadas, ¿no?, con política pública y con más inversión pública, los gobiernos y las empresas de telefonía móvil, con el objetivo de subsidiar el costo de equipos a personas que no cuenten con recursos para que accedan a los mismos y que sean parte de la población objetivo de programas gubernamentales en este caso. Esto busca que no haya una doble brecha, en este caso brecha en inclusión financiera y en inclusión digital. Por último, a toda la población se le recomienda investigar sobre las nuevas herramientas tecnológicas que otorga el sistema financiero y familiarizarse con estos, ¿no?, para poder realizar cualquier tipo de transferencias. En este pago, los más utilizados son créditos, pagos e inversiones, sin necesidad de movilizarse a una entidad financiera o a las instalaciones de la entidad financiera. En esta emergencia sanitaria es la mejor opción para proteger las vidas. Para proteger las vidas. Con esto termino mi exposición. Les agradezco. ¿Qué le pongo esto? Ahí está. Esa cantidad.
Bueno, gracias a los tres ponentes. Bueno, las tecnologías de la información y comunicación, creo que todavía no tenemos ni siquiera una idea acabada de todo lo que de todo el potencial que tienen y de cómo va a cambiar nuestra manera incluso de hacer análisis económico. No solo análisis, sino de encontrar nuevas relaciones económicas, porque es un mundo que está apenas desarrollándose. La inteligencia artificial está, según lo que he oído a los expertos, en pañales, y esa es una de las puntas de lanza más importantes para construir lo que nos han hablado aquí, ¿no? De nuevas formas innovadoras de construir mercados, de agrandar mercados. Y lo que me parece muy llamativo es que en los tres, o sea, hablamos de acceso siempre un problema en las sociedades, ¿no es cierto? Más aún la inclusión, incluir a grupos vulnerables o a grupos que no tienen posibilidades de participar plenamente en la vida económica, y también de la democratización, ¿no es cierto? Es posible democratizar tanto el capital como el acceso a bienes. Sin embargo, claro, siempre con el proceso que se ha dado en los últimos años, hay un dominio más empresarial que podemos llamar, de la autonomía del consumidor. O sea, las empresas están moldeando nuestros gustos cada vez más. Entonces, eso, por ejemplo, nos somete a un cuestionamiento profundo de la economía, porque en economía uno de los aspectos fundamentales es la información. Y la información está cambiando su forma de transmitirse y su forma de procesar. O sea, la Big Data y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en elecciones, en campañas de consumo, nos están mostrando que hay otra construcción económica. Entonces, esto está todavía por desarrollarse y por ver. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a comenzar, en este caso, contigo, Marcelo. Dice, bueno, una pregunta súper práctica, ¿no es cierto? ¿Qué servicios o plataformas de análisis de datos recomendarías y por qué? Ok, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Sí. ¿Esta pregunta es? ¿O otro? ¿Para quién es? Ah, ya. Entonces sí. Ahí está. Ahorita te está escuchando. Sí, es eso mismo. Sí. Bueno, buenas noches. Tengo dos preguntas para Marcelo. Buenas noches. Sí, la primera sería más bien que pido una recomendación. ¿Qué servicios o plataformas de análisis de datos recomendarías y por qué? Ok. A ver, creo que para esa pregunta es una muy buena pregunta. Hoy en día depende del tema y de lo que quieran abordar. Como visualizadores de datos hay varias opciones. Hoy en día Power BI es una de las más acogidas en el mercado, la que más crecimiento ha tenido en los últimos puntos como un visualizador de información de datos, pero también existe Tableau, ClickView. Tienes algunas de estas visualizadores de información para el tema de inteligencia de negocios. Y este es como que el punto final. Y atrás de eso tienes otras plataformas y bastante robustas que te permiten extraer los datos, ¿no? Entendiendo que primero tienes que extraer, transformar y luego cargar para una presentación. Creo que el tema de visualizadores podrían ser esas herramientas, y enfocados en otro punto como lenguajes de programación o qué desarrollar. Tiene bastante fortaleza hoy en día Python, existe bastante información, bastante documentación, y creo que son plataformas muy interesantes para poder hacer este análisis de datos. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ahora esta pregunta tiene relación, bueno, yo estudio economía en la Universidad Especialidad de Espíritu Santo, pero estoy haciendo una mención en marketing digital. Entonces, ahí hablamos mucho de análisis de datos y búsquedas, pero también topamos un tema bastante importante,
que era que con todo esto el avance de la tecnología y el aumento de la búsqueda y análisis de datos para generar una mejora en la experiencia de los usuarios y también agregarle valor a la marca, la pregunta es si no se pierde la privacidad de los usuarios en todo este proceso. Es algo que siempre debatimos en marketing, que si se pierde o no la privacidad. Muchas gracias. Sí, es muy buena tu pregunta y creo que en países europeos tienes una ley muy desarrollada, la ley de protección de datos, que en Ecuador todavía y en la región creo que sí se ha venido desarrollando y creo que es un punto súper delicado, ¿no? El entender que la protección de tus datos tienes, porque al final del día tú ves que las sugerencias para todo lo que es publicidad y marketing finalmente te está mostrando. Creo que es algo a resolverlo aquí en Ecuador por los temas legales. Normalmente las políticas, los términos y condiciones que se explican en cada uno de los accesos o cuando tú te suscribes a las redes sociales o a los diferentes canales que puedes entregar, creo que es interesante y hay que reforzarlo en el cliente que tú estás entregando la mayor cantidad de información que puede hacer que eso sea explotado en buena o mala manera. Pues yo creo que sí, el debate que tú lo planteas es un muy buen debate. Las empresas tienen que ir a un manejo ético de esta información y de estos datos. Y creo que eso tiene que venir reforzado con la normativa y los temas legales que se puede dar. Hoy en día Ecuador no está tan desarrollado, pero creo que ese es el camino. Gracias, Marcelo. ¿Aló? ¿Se escucha? Entonces, tengo dos preguntas de las varias que han hecho que resumen bastante bien las preguntas que hay para los dos. Entonces, para Mauricio usted manifestó que la bolsa de valores del Ecuador es pequeña, limitada por falta de oferentes y un marco jurídico potente. ¿Cree que pierde credibilidad y confianza por los actos de corrupción que se han dado tanto en la venta de acciones en el IES y el ISFA? ¿Y cuáles serían las soluciones inmediatas para superar estos problemas coyunturales? Ahí escucho, sí, gracias. Gracias, Pablo. A ver, efectivamente el análisis y la descripción y los problemas que tiene el mercado son de conocimiento público. Por tanto, adentrarnos en eso creo que es inútil. Lo que sí es verdad, y recalco yo, es que la importancia de un mercado de valores, un mercado de capitales desarrollado para el desarrollo de la economía como en su conjunto. Entonces, esa es una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ponernos a discutir si es que es necesario fortalecer, eso no viene al caso, porque el mercado de valores es fundamental, ¿ya? Que actualmente, como bien decía Pablo, no está democratizado, no tiene la inclusión que se comentó anteriormente, es verdad, ¿ya? Entonces, partiendo de eso, de la necesidad de tener un mercado desarrollado, creo que tenemos que enfocarnos en algunos temas. Y entre ellos, y creo que es importante toparlo, es los temas normativos, ¿ya? La regulación. ¿Qué es lo que pasa si es que no se genera normativa, no se genera un control adecuado? Empiezan primero a generarse mercados paralelos, los mercados que están fuera del ojo de la regulación. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico continúa y si el marco normativo no se adapta, el desarrollo tecnológico va a seguir y las apps y los instrumentos que generan inclusión se van a seguir desarrollando por fuera de la norma. Entonces, ¿cuál sería uno de los pilares en este tema? Fortalecer la normativa, ¿ya? Que como decía el contertulio, tiene que ser flexible, porque si no le haces flexible, es como cuando hablábamos ahora del tema del temblor. Si la estructura es rígida,
¿ya? Y existe algún shock externo, como decimos los economistas, y no tiene flexibilidad, se va a caer. Lo mismo con la normativa. Si no tenemos una normativa actual, moderna, flexible, el mercado de valores no va a poder desarrollarse. Primera cosa. Y segundo, obviamente la supervisión, ¿ya? Porque mientras más arcaicas sean las estructuras, más interacción humana tienen, ¿ya? Y lamentablemente la corrupción es un mal generalizado de la sociedad. ¿Cómo la podemos combatir? Nuevamente, control y supervisión estricta de las estructuras, ¿ya? Para poder así pelear con este problema importante de la corrupción. Pero para resumir, Pablo, yo diría que es tener una normativa actual, oportuna y flexible por un lado, y el tema de la corrupción, pues al generar una cultura bursátil y al mejorar los niveles de supervisión y que todos seamos los partícipes de esta supervisión, podemos estar más alineados con la tendencia mundial. Lo que ha pasado con los recursos del ISPOL es un escándalo, que a nivel macroeconómico nos va a pasar factura porque va a ser el Estado, es decir, todos nosotros que nos va a tocar poner plata para poder pagar las pensiones justas a los señores policías. Entonces, este proceso de falta de supervisión, falta de control y obviamente corrupción pasa factura a toda la sociedad. No sé si con eso topamos algunos temas. Gracias, Mauricio. Eric, la pregunta es, ¿qué sucederá con la población que no tiene acceso a las herramientas, las tecnologías de la información y comunicación? ¿La inclusión financiera asegurará una participación digna para todos los individuos? Muchas gracias. Lo que sucederá es simple, que no tendrán en este caso acceso y serán excluidas del sistema financiero, que no podrán tener créditos, que no podrán realizar pagos, que no podrán generar producción o valor a ellos mismos. En este caso, eso es lo que sucedería, ¿no? Y lo que se pretende con esta inclusión financiera digitalizada es llegar a esos lugares más remotos, es llegar a esas personas vulnerables, ¿no? Con nuevas tecnologías, con nuevos servicios financieros, en este caso con las fintech que no son entidades bancarias, que puede haber una interrelación entre la empresa fintech y la entidad bancaria para que haya potencialidades y puedan ser las personas que están excluidas incluirse, ¿no? También se puede hacer referencia al tema de una billetera móvil, de un dinero móvil. En este caso, obviamente respaldado por el dinero físico en la economía. Que tengan acceso, porque no necesariamente teniendo una billetera móvil debe estar incluida en el sistema financiero. Las empresas fintech, obviamente con regulación, pueden proveer de eso. Y ahí es cuando ya están incluidas, ahí es cuando ya tienen una inclusión financiera, cuando ya pueden hacer transacciones. Y este tema de la inclusión financiera tiene muchos desafíos aquí y en el mundo entero, porque a pesar de que se ha dado muchos saltos para que los números, las cifras de inclusión financiera en el mundo sean positivas, aún no se ha logrado eso. Creo que un escalón ha sido el tema de la pandemia. Fue una pandemia que nos afectó a todos, pero hizo que tecnológicamente nos despertemos, que necesitemos por obligación utilizar los servicios financieros, utilizar para subsidios sociales. El gobierno, como comenté, en el Perú, en Chile, en Brasil, han utilizado este tipo de servicios para llegar a las poblaciones más vulnerables. Es un desafío, pero que haya vínculos entre entidades gubernamentales, entre empresas de telecomunicaciones, porque necesariamente se va a necesitar un teléfono móvil para hacer ese tipo de transacciones financieras, y que haya marcos regulatorios y en este caso inversión pública también para la infraestructura, para poder acceder a infraestructura. Eso es muy necesario para que los números de inclusión financiera suban y para que exista una inclusión financiera digitalizada, en este caso siendo optimistas al 100%.
Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Marcelo, Mauricio y Eric por sus ponencias y sus comentarios. Así que con esto damos un salto también dentro de la economía para entender y meternos en este mundo que es fascinante y a la vez creo que a algunos nos da miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, muchas gracias. Gracias a los asistentes virtuales y a los asistentes presenciales. Buenas noches. Gracias, Pablo. Muchas gracias.